O sea, sí, adentro de la cancha eres un jugadorazo, pero como persona, ¿quién eres? Ahora ya el fútbol ha cambiado muchísimo, como tú dices, yo, ya un Bofo Bautista, ya un Cuauhtémoc Blanco, No les alcanza. ya no les alcanza. Te quedas en esa zona de confort cuando puedes hacer cosas muy fregonas. Bienvenidas y bienvenidos, este es el episodio número 16 de su podcast X Somos Líderes y en esta ocasión tenemos a un invitado espectacular. Llevamos el liderazgo a las canchas del fútbol y traemos a una persona que ha destacado en el fútbol mexicano y que nos trae un testimonio padrísimo sobre su vida y sobre todo con algunos temas, algunos factos enfocados en el liderazgo, en el crecimiento, la disciplina y las ganas que le pones a lo que tienes que hacer, sobre todo para conseguir tus sueños. Así que quédate porque va a estar espectacular este episodio número 16. X Somos Líderes, soy tu amigo Diego Cárdenas Cid. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos amigos, este es el episodio número 16 de su podcast X Somos Líderes y en esta ocasión tengo la fortuna de tener una persona muy importante para mí porque les voy a decir, a mí me encanta el fútbol, me encanta en serio y tener a alguien que nos dé un testimonio sobre el liderazgo en un deporte creo que era algo que nos hacía falta, así que bienvenidos, quédense, esta hora va a estar increíble porque tenemos nada más y nada menos de invitado hoy en X Somos Líderes a Jorge el Burrito Hernández. Jorge, bienvenido. No, muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación y por poder estar aquí con todos ustedes. Nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros. Para la gente que nos ve en redes sociales, nosotros estamos grabando en Pachuca y entonces Jorge es un símbolo, uno de los símbolos creo, me atrevo a decir, del club en los últimos años, un referente del Club Pachuca en los últimos años y Gracias. me encanta la idea de tenerte aquí porque justo es que nos platiques un poco de tu vida, un poco desde chavito, cómo creciste, lo que tuviste que hacer para llegar a donde has llegado y para ser una persona que te repito, creo que eres un símbolo importante en el club y también en México, ¿no? Vamos a tocar temas un poco más a fondo acerca de la selección mexicana y de Claro. lo que has vivido, pero creo que eres una persona con mucho valor en el fútbol mexicano, en la historia del fútbol, de los últimos tiempos del fútbol y que seguro vas a aportar mucho a las personas que hoy nos van a estar viendo. No, muchas gracias, Arturo. Gracias por esa presentación. Y pues bueno, sí, yo creo que, fíjate, yo creo que algo resumiendo desde niño lo que empecé, siempre me gustó el fútbol desde chico, desde que recuerdo, no sé, de los 3 4 años estuve viviendo soy de San Luis Potosí. Me toca vivir los primeros, bueno, fueron 6 7 años más o menos de mi vida. Salgo de la capital de San Luis, me voy a un pueblo, un municipio de San Luis que se llama Tierra Nueva. Desde ahí empezábamos ya a jugar a lo mejor como antes se vivía, ¿no? En las calles, con los primos, con los amigos, ahí con la gente que te rodeaba. Y pues desde ahí recuerdo que siempre mi ilusión fue el ser futbolista, el poder estar en algo grande. Ahora que estás tocando el tema de selección, pues qué niño no sueña con eso, ¿no? En poder estar en la selección mexicana, el poder representar a tu país es algo que uno siempre desde niño lo sueña y que pues yo creo que muchísimos niños mexicanos siempre tienen el sueño de eso. Entonces digo, inicio ahí, ya después, pues bueno, a los 6 7 años me voy a San Luis, llego a una escuela donde pues bueno, ahí seguí el proceso del fútbol hasta los, si no mal recuerdo, 11 12 años que entro a Fuerzas Básicas del San Luis. Ya de ahí estuve un año donde pues todo súper padre, todo muy bonito, porque quieras o no también vas pasando etapas que como niño dices, ya estoy en fuerzas básicas, está padrísimo estar ya en un equipo donde tiene primera división, donde ya tienes unos reflectores donde te están viendo, donde la gente pues te ve, esa es la realidad, ¿no? Entonces llego ahí un año donde pues bueno, de ahí termino algo mal con el club, me sacan, y bueno, llega una liga, que esa liga en San Luis todavía existe, pero esa liga conforma lo que es una quinta, cuarta división y tercera división. Entonces ahí llevo un proceso más o menos de mis 12 años hasta los 16, que ahí terminé más o menos la tercera división
y donde, bueno, mis papás también no me daban la posibilidad de irme a probar algún equipo. Siempre me dijeron que tenía que terminar primero la preparatoria para poder irme a probar. Yo les decía, pues ya grande, imagínate, a mis 17, 18 años que termine la prepa, pues va a ser algo complicado, ¿no? En el fútbol yo creo que ya ahorita vemos niños que ya llegan desde los 11, 12 años ya a algún club, que los están viendo, que ya llevan un proceso. Entonces dije, pues, ahora sí que iba a ser un coraje que yo creo que a mis papás, si no hubiera llegado a jugar profesional, a lo mejor me hubiera quedado con esa espinita y decirles, oigan, pues ustedes tuvieron a lo mejor algo de culpa, ¿no, Arturito? Pero Claro. mira, gracias a Dios, el último equipo que voy a prueba es a Jaguares, Ajá. Jaguares de Chiapas. Ellos tenían, pues bueno, tenían el equipo de ascenso y también el de primera división. Y pues bueno, gracias también ahí a un gran amigo que también es de San Luis, René Isidoro García, Ujú. es el que me da la El oportunidad. profe. Sí, Ajá. él estaba de entrenador de primera y me dice, vente, pues te damos chance, le voy a hablar con el entrenador de ascenso para que te dé a lo mejor 10 días, 12 días, porque hay veces que uno como jugador, no sé, los primeros días te pones nervioso, Sí, no le demuestras, fallas, ¿no? sí, claro, no demuestras lo que puedes hacer tú como futbolista y te cuesta. Entonces eso yo creo que me ayudó muchísimo, el que sobre todo él me diera la confianza y decirme, a ver, tienes tantos días para que tú le llenes el ojo al entrenador y te puedas quedar en ascenso. Y pues bueno, así es como empiezo yo creo que mi carrera ya profesional ahí en Jaguares. Y pues bueno, ya después ya viene todo el camino, en Jaguares fueron más o menos 4 años y medio, 5 años. Y luego ya me vengo a Pachuca Pachuca. también, que casi Oye, fueron 10 años ahí. 10 años. Yo quiero regresarme un poquito en la historia en relación a tus papás. En relación al Sí. momento en el que tú decidiste o de repente a lo mejor un día despertaste y dijiste, quiero ser futbolista. ¿Recuerdas la edad en la que tú lo definiste y cuál fue la respuesta de tus papás? No, sí, yo creo. Bueno, aquí cabe mencionar, pues siempre fue con mi mamá, ¿no? Soy hijo único, Ok. nada más, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi papá, siempre fue con mi mamá toda la vida, por Ok. eso, por eso es que yo los primeros 6 años me quedo en el municipio ahí de San Luis, porque pues mi mamá trabajaba en San Luis y no podía, pues ahora sí que cuidarme, ¿no? Entonces las que me cuidaban eran mi abuela y una tía. Entonces yo creo que desde ese momento, fíjate, desde ahí, yo creo que a los 5 o 6 años fue donde yo ya decía, yo quiero ser futbolista, o sea, yo quiero ser profesional, ¿De dónde te platicando nació ese todo. amor por el fútbol? Eh, pues yo creo que solo, porque no tengo ningún familiar o familiares que Justo. hayan llegado a algo, del fútbol, algo grande, ¿no? Sí les gustaba, algunos tíos, primos, pero no, pues no se les notaba a lo mejor mucho de que fueran a hacer algo importante en el fútbol, sino que Ajá. nada más, pues tú sabes, ¿no? Yo creo que siempre en la familia la mayoría son futboleros, El pero, llanero. ajá, pero sí no, o sea, como que se me fue dando a mí solo y te digo, yo creo que desde esa edad, desde los 5 o 6 años fue donde yo creo que sentí que ahí dije, tengo que lograrlo, no tengo que hacerlo y pues tratar de luchar por ese sueño que uno tiene. Y ya veías el fútbol en la tele y todo. Sí, ¿A no, quién le claro, ibas? claro, le iba al Necaxa, imagínate. Ok, Sí, ok, sí, sí, ok. es raro toda la gente que me pregunta porque siempre dicen, no, o sea, lo relacionan al Necaxa con Don Ramón, con Jorge Ortiz de Pinedo, que eran pocos los que le iban al Necaxa, pero sí, Sí. o sea, me tocó un Necaxa El de los donde, 90s. exacto, donde pues ganaban muchas Todo. cosas Sí, ahí sí, sí. y tenían buen equipo, tenían buenos jugadores, incluso, bueno, unos de los que eran mis ídolos de ahí del Necaxa era un chileno, era Ivo Basay, Ivo un Basay. delantero. Entonces, por eso, El bueno, ratón había el Zárate. ratón, o sea, todos, había jugadores que me gustaban muchísimo y te digo, porque jugaban bien. Entonces ahí le íbamos al Necaxa, por eso. Y fue algo que te inspiró como para decir, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Sí, sí, claro, claro, claro. Te digo, yo creo que desde esa edad yo ya lo tenía como muy marcado. Ah, Cuando te fuiste a probar, ¿te acompañaba tu mamá? ¿Quién te acompañaba? no, ¿Qué fíjate, pasaba? esa etapa fue una etapa muy bonita, porque fue casi un año. Fue un año donde fui a pruebas, no nada más fui a Jaguares, como te digo, fui a Tigres, fui a Monterrey, fui a Chivas, fui a Ujú. Necaxa. Y el que nos acompañaba, fíjate, es un gran amigo, exportero profesional, se llama el Pilar Reyes, no sé si lo ubiques. Pilar, Portereó en la selección. exacto, estuvo en la selección, él es ídolo también en Tigres. O sea, Sí. las anécdotas que él nos contaba también era como un tipo Jorge Campos, pero sí le valía. A Jorge Campos, pues bueno, metían otro portero y a Jorge lo ponían de delantero. Él no, él estando de portero, pues le valía, ¿no? Y se Se iba de salía. delantero. Sí, sí. Entonces ya llegaba el momento que él nos contaba que el entrenador decía, a ver, no sabes qué, pues tengo que meter otro portero y ya ahora sí a ti te Salte. saco. Pero decía, estaba loco. Digo, Sí. fue una etapa muy bonita, digo,
estuvo casi un año donde, pues ahora sí que muy bonito y también a la vez lo sufres, ¿no? Porque decías, a ver, voy a tal equipo, sí te quieren, pero me mandaban a, pues decir, Tigres me quería, pero me decía, ¿sabes qué? Te vas a ir a una segunda división a Reynosa. Pues yo decía, no, ¿a qué voy a Reynosa? O sea, no me van a ver. O sea, yo quiero estar ahí donde, ahora sí que estén El los reflector. ojos. Sí, exacto. Donde me puedan ver un equipo de primera, donde esté en el día a día para poder lograr algo. En Reynosa, pues quizá no lo van a hacer. En Chivas también. En Chivas me mandaban, si no mal recuerdo, no, creo que era Los Cabos, algo así, a una segunda. Entonces, pues jamás. Entonces te digo, quedas con esa espinita de decir, no, pues no, ya no, a lo mejor ya no iba a poder, no esto, digo, hasta que llega la oportunidad con Jaguares y ya quedarme así que en los reflectores de estar con un equipo de primera división. Claro. Hay algunas teorías que dicen que necesitas tener ciertos conectes y demás para poder llegar a ser profesional, a destacar o a tener una oportunidad en un equipo grande. Lo que tú me platicas es que prácticamente tú te buscaste las oportunidades, ¿no? Sí, bueno, yo no te puedo decir es lo que tú dices, o sea, de que a lo mejor tengas un conecte, una palanca que te pueda, pues a lo mejor meter ahí, ¿no? Y ahora sí que depende de ti lo que tú hagas. Como decimos como futbolistas, al final de cuentas, yo creo que alguien que no sabe jugar se va a ver, o sea, se va a ver y van a decir, pues este no sabe, o sea, no, ¿por qué está ahí o por qué esto? O sea, y menos en un equipo de primera división donde luego te van a decir, no, hombre, tú estás aquí por X cosas, o sea, jamás va a pasar eso. Claro. Sí, a mí me toca, ahora sí que Picar piedra. picar piedra, exactamente, tratar de hacer las cosas en cada, te lo juro, me enfocaba cada vez que iba a visoría, en cada día, hacerlo de la mejor manera. Te digo, sí me pasaba, o sea, muchas veces equivocaba mucho por el nervio de decir, no voy a quedar, ya no me van a ver, voy a perder una oportunidad, se va a perder ese sueño que tenía como niño. Y Claro. pues bueno, o sea, trataba de aprovecharlo a lo mejor en el esfuerzo de la mejor manera, y es a lo que voy. Te digo, yo de chico era un jugador que a lo mejor técnicamente, no sé, a lo mejor era bueno, pero en el fútbol eso no te alcanza. Con ser técnicamente nada más bueno no te alcanza. Ahorita ya en el fútbol necesitas tener eso, Disciplina. la disciplina, las ganas. Yo creo que son muchos factores los que te llevan a que crezcas, al éxito, porque pasé y vi en Jaguares. Yo creo que en Jaguares es donde más vi chavos que yo decía, o sea, ¿cómo no están en primera división? O sea, ¿por qué no lo logran o por qué esto? O sea, yo creo que yo debuté y abajo había, no sé, 10 12 mejores que yo. Pero decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué él no está ahí? ¿Por qué me tocó a mí o por qué esto? Pero es a lo que tú dices. Yo creo que es la disciplina, la constancia de estas cosas. Yo no sé si a lo mejor uno de ellos, como tú dices, le gustaba la fiesta, no sé, uno se regresó porque extrañaba a los papás, a la novia, a X cosa. Y te digo, son muchos factores los que engloban para que tú estés enfocado y puedas llegar a, pues, a ese sueño que tienes. Y creo que tiene que ver con enfoque. Justo te iba a decir esa palabra porque es, si tú tienes alguna meta, no solo en el fútbol, yo creo que si lo aplicamos a la vida, tienes una meta y no te basta con el talento, no te basta con el don, sino que sí tienes que llevar un proceso de mejora todo el tiempo, ¿no? Claro. Que de la disciplina, de ser Exacto. mejor todos los días, ¿no? Yo creo que es eso. Y una de las cosas que a mí me inculcaron también, fíjate, y es eso, que también yo siento que me ayudó muchísimo. Todavía estando en profesional, llego a Jaguares y agarraba al entrenador que era el de tercera. Le decía, ayúdame. O sea, todavía terminando el entrenamiento, nos quedábamos ahí 30 minutos, 40 minutos para poder hacer, pues seguir creciendo, Extra. hacer las cosas mejor. Todavía llego a Pachuca los primeros 2 años. Lo hago igual, o sea, me quedaba solo, me iba ahí a una pared a pelotear todavía, o sea, ya estando en primera división, a veces también uno piensa, o sea, si hubieras tú seguido durante, no sé, 5 o 6 años, todavía más de los 10 que estuve en Pachuca, a lo mejor me hubiera ido mejor, a lo mejor no, no sabes, o sea, pero yo creo que es una de las cosas que sí te ayuda muchísimo, el tratar del día a día siempre hacerlo al 100%, de mejorar, porque en el fútbol es repetición tras repetición, o sea, el pase, el moverte, es siempre repetición para tratar de mejorar las cosas. Sí, es esa práctica que te vuelve Claro, maestro, ¿no? Todos los exactamente, días. Y exacto. cómo afrontabas las ocasiones en las que las cosas no te salían bien? Por ejemplo, si tú te ibas a Sí. probar y no tenías el resultado, de repente dabas un mal pase o hacías algo mal en la cancha, yo creo que terminabas con cierta frustración. ¿Cómo No, afrontabas sí, eso después de vivirlo? eso, yo creo que a mí el punto que más me marcó es eso, de que yo, no es de que fuera flojo, sino que no corría, fíjate, no corría tanto en la cancha, por lo mismo, o sea, era más
de toque, de esto, y no corría. Cuando me empecé a dar cuenta de eso en las visorías, dije, o sea, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor no pierdo balones, no esto, no el otro, estoy haciendo las cosas bien, ¿qué me falta? Entonces es donde empecé, regresaba y a Pilar Reyes fue el que le decía, a ver, Pilar, tú dime, tú que también sabes de fútbol, a lo mejor quizá el fútbol de antes no es el de ahora, se maneja de diferentes formas. Y él me decía, a ver, yo pienso que a lo mejor te falta esto, te falta correr, te falta a lo mejor en el momento que a lo mejor uno de tus compañeros pierde el balón, Esa ayudarlo garra. ajá, a recuperar ese balón, que se vea, o sea, que tú también recuperas balones y que también creas para el equipo. Entonces, eso fue una de las cosas que yo siento que a mí me ayudó muchísimo y que, bueno, él me ayudó en darme cuenta que podría ser uno de los factores que a mí me faltaban para, ahora sí que me vieran y me vieran, dijeran, este sí, este chavo sí nos sirve, puede ser algo importante. Y es que hay jugadores que juegan a otro ritmo. O Claro. sea, cuando yo te veía en los partidos, y hay pocos, por ejemplo, te puedo hablar del Bofo Bautista, de Sí. Cuauhtémoc Blanco, de algunos, Mosquera, por ejemplo, del De la América, América, ¿no? sí, sí, sí. Jugadores que tienen el talento y el timing Claro. para hacer las cosas como les place, ¿no? O sea, es Sí, sí, muy sí. sencillo. Yo te veía haciendo lo mismo. Pero aparte era imprimirle esa garra, era imprimirle como esa presión, hacer lo que tenías que hacer. Sí. Hay muchos jugadores que, como tú lo dices, y en la vida pasa lo mismo, muchas personas que dicen, yo tengo este talento, lo reconozco y me quedo con Ahí te él, quedas, y claro. ya no hay más que hacer. Sí, no, claro, y es donde, o sea, la gente no se da cuenta, a lo mejor tiene otros detalles donde todavía los puede explotar más y todavía ser mejor, o sea, ser más grande, y eso es, a lo mejor como tú dices, nos quedamos en una zona de confort donde dices, ya con esto estoy bien, con esto ya, me va bien en la vida, ya esto y el otro, pero no, hay muchas cosas donde tú, o sea, a lo mejor nos damos cuenta tarde, ¿no? De que tienes otras características muy buenas, no nada más X cosa o una cosa, donde todavía a lo mejor tienes dos, tres cosas, donde eso es lo que te va a hacer pues más fregón, ¿no? Al final de cuentas. Y te digo, yo creo que es una de las cosas en el fútbol, ahora ya el fútbol ha cambiado muchísimo, como tú dices, yo, ya un Bofo Bautista, ya un Cuauhtémoc Blanco, No les alcanza. ya no les alcanza. Y eso es lo que yo te digo, o sea, vi chavos que decían, ay, o sea, ¿cómo no estás en primera? Pero a lo mejor les faltaba esa cosita ahí que era los que los iba a llevar a cosas importantes. Jugadores también en primera división que yo decía, ya estás en primera, o sea, ¿por qué no te buscas ahora Europa? ¿Por qué no buscas esto? Porque hay jugadores cañón. Uno de los que yo siempre me quedó muy marcado y a lo mejor no me toca como compañero, pero sí Ujú. lo vi jugar. Estuvo acá y digo, no he tenido a lo mejor la oportunidad de hablar con él, pero a mí se me hace un muy buen jugador que se merecía o que podría hacer muchas cosas, la Chofis. O sea, Chofis tiene unas características muy cañonas que digo, uy, ¿por qué no las explotas? ¿Por qué no haces esto para que, imagínate, tu carrera hubiera sido en Europa o allá hubieras Sí. estado, otra cosa hubiera sido? Y el torneo, el par de torneos que lo explotó en Chivas hizo la diferencia Sí, claro, completamente. hasta aquí mismo en Pachuca, cuando recién llega con el profe Almada, que el Ajá. profe también ahí te lo hizo jugar también o lo explotó de la manera Sí. que él puede hacerlo. Digo, son factores que uno, a lo mejor yo lo puedo ver, él con eso se conforma o no lo ve, no lo sé, pero pues hay que descubrirlos y hacerlos, porque te digo, te quedas en esa zona de confort cuando puedes hacer cosas muy fregonas. Sí, tiene mucho que ver con ese. A veces nos perjudica mucho saber el talento que tenemos, ¿no? Ahora Y sí, decir, yo sé lo que traigo, sé lo que doy y lo que puedo hacer, y sé que con esto me y alcanza. te quedas con eso. Te quedas con lo que te Exactamente. alcanza. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la gente que se va a Europa o los que eligen no irse, Sí, tiene también que ver con el confort, ¿no? Y con de repente romperlo, salirte un poco de ese confort y decir, bueno, vamos a sufrirle un poquito, sí. pero sabes que te va a ayudar a llegar a un siguiente nivel, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y al final de cuentas es eso. Bueno, a mí ya al final no al final de mi carrera, a lo mejor tenía 20, no sé, 29, 30 años, donde me llega a lo mejor una oportunidad, donde me dijeron, a ver, tienes una oportunidad de ir a Arabia. Ujú. Pero yo decía, Arabia, ¿qué voy a Arabia? O sea, a lo mejor no es lo mismo que ir a una liga de España, ir a una liga de Inglaterra, que a lo mejor son Claro. las ligas grandes donde en Arabia, pues digo, pues, me van a pagar lo mismo, a lo mejor que yo estoy ganando aquí en México, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Son cosas, son detallitos que a lo mejor hubiera ido y no sé qué hubiera pasado.
o sea, el romper el de este, yo decía, no, pues no voy porque pues mi familia o por el idioma o por X cosa. O Claro. sea, y a veces tenemos que romper eso. O sea, el miedo a lo mejor de decir, ¿qué me va a pasar allá o El esto? miedo a lo desconocido. Sí, exacto. Entonces sí es algo complicado también como persona eso, pero pues lo tienes que arriesgar, lo tienes que hacer, es para crecer, para hacer, te digo, algo más fregón de ti, que Claro. sepas lo que tú puedes hacer. Y lo vemos ahorita con Julián Quiñones, por ejemplo, ¿no? Claro, velo ahorita, O sea, fue el campeón goleador. exacto, es campeón goleador en una liga Sí, a la que le están invirtiendo y están metiendo muy exacto. buenos jugadores, como Cristiano, por Sí, que la ejemplo. están haciendo crecer. Y Es velo. Y correcto. yo creo que para mí ahorita fue de los mejores Ayer, jugadores del partido de ayer. Porque sí, la selección para mí quedó ahí a deber un a poquito. deber, pero sí yo creo que es de los pocos que se salva. Y creo que hablando del tema de la selección y, por ejemplo, tomando a Julián Quiñones, eh, la selección creo que refleja mucho de nuestra sociedad, ¿no? Los jugadores que están dentro, la forma en la que se juega de repente, creo que también refleja mucho de lo que somos como sociedad. Tienes a un Julián Quiñones que como quiera ya es mexicano, pero pues Claro. al final colombiano, Colombia. y que se nota que sigue luchando por tener ese lugar. Es que es eso, es eso. Al final, seas lo que seas, seas doctor, seas maestro, seas, ahora sí que lo que tú quieras, es querer hacer las cosas. Y como lo dices, ahí está un claro ejemplo de él. A lo mejor en su selección, ahorita lo hubieran llamado también en Colombia, porque lo está haciendo muy bien. Sí. Y ve otros jugadores que a lo mejor está la oportunidad. Yo sé que son chavos. Esperemos que eso haya pasado ayer, ¿no? Que no demostraron el carácter o algo por hacer un buen partido. El extra, ¿no? El extra, pero puedo decir, Lira es un chavo que a mí, bueno, a Lir mí es era lo muy que me como tu gustaba, perfil. Sí, Lir exacto. es muy como Ayer lo vi muy bien, o sea, presionando, pressing, haciendo sí. bien las cosas, mostrándose, como tú lo dices, o sea, en la sociedad así es, muchas veces así pasan las cosas. Y lo que queremos, pues es sacar, yo creo que uno como persona, el sacar las cosas dentro, querer hacer las cosas, te va a llevar al éxito. Al éxito. Yo siempre lo he dicho, cuando tú trabajas, en mi caso en el fútbol, y así lo vi, cuando yo trabajaba para hacerlo siempre de la mejor manera, te lo juro que siempre había una recompensa. Siempre, siempre, siempre. Yo decía, o sea, ¿por qué? Y dejaba de hacer las cosas y me iba mal en los partidos. O sea, el día a día sí es muy, muy importante para todo, de verdad, porque sí, yo creo que siempre lo estás haciendo, lo estás trabajando, le estás dedicando ese tiempo. Te digo, tarde o temprano llega la recompensa. Amigos que me dicen, oye, pues ¿por qué pasa? Yo veo que unos sí llegan y yo sigo aquí estancado, a lo mejor en una sub-20, en una sub-21 y otros ya llevan 10 partidos en primera división. ¿Por qué pasa? Le digo, a ver, si tú lo trabajas, no te desesperes, si tú lo trabajas día a día, te lo juro que va a llegar ese resultado. O sea, va a llegar esa oportunidad. O sea, no te desesperes, porque el desesperarte también es una de las cosas que después, no sé, o sea, te da envidia a lo mejor de que el otro ya esté en primera, pero ese por algo llegó, por Sí, algo claro. lo consiguió. A lo mejor a ti te falta algo que en ese momento, si tú lo estás dando, te va a llegar, pero no te desesperes. Entonces, digo, son muchos factores ahí también lo que involucran, ¿no? Sí, que esa persona tal vez no se detuvo cuando tú sí te detuviste. Exacto, Y ahí, eso hizo exacto, toda la diferencia. exactamente. Ahora, hay que entender que también vienen frustraciones. Cuando tú das lo mejor de ti, a veces incluso las cosas no salen bien. Sí. Sin embargo, creo que una de las recompensas es saber que diste lo mejor de ti. Eso, y de verdad, a lo mejor sí no viene, ¿no? O te pasa algo malo, o también sí das malos partidos a veces, pero al final de cuentas, yo creo que la gente siempre te está viendo, también, es algo importante. Bueno, acá en nuestro tema en el deporte, en el Sí. fútbol, la gente siempre lo ve. O sea, la gente dice, a ver, este está haciendo, sí, días malos los vamos a tener, yo creo que todos, ¿no? O tienes alguna cosa donde a lo mejor, no sé, te peleas con tu esposa, y llegas hasta de malas a un entrenamiento. Claro. Imagínate también alguien trabajando, no se enfoca bien en lo que tiene que hacer. Y te digo, es eso, pero sí va a haber siempre va a haber algo del cual si tú lo trabajas, o sea, siempre una recompensa o algo va a salir para bien, siempre. Y también es justo escuchar los comentarios que te edifiquen y que te ayuden en ese sentido. Los jugadores tienen mucho el tema de la presión mediática, ¿no? O Sí, sea, de decir, oye, hice un partido malo, ¿no? Y de repente ya me quieren sacar o ya están pensando en otra persona, y los mensajes están ahí constantes, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? es que sí es complicado. Y aquí está mi esposa, también no te va a dejar mentir. A mí a veces me pasaba, o sea, tenías un partido malo, a veces hasta con la misma familia te desquitas cuando ellos no tienen nada que ver, cuando ellos
lo único que están es para apoyarte. Y a veces si yo salía de malas, o sea, es que ya no voy a volver a jugar, ya no voy a tener otro partido, voy a tener que esperar a que el que va a tomar mi lugar se equivoque para que me den otra oportunidad, quién sabe Claro. hasta cuándo vaya a ser. Te digo, son muchas cosas de las cuales como persona, como jugador, pues sí te influye. Y te digo, no, tuve muchos casos así que me decía mi esposa, a ver, pues, tranquilo, o sea, tú sabes, es un partido, llevas 5 o 6 buenos, un partido malo, pues no pasa nada. Claro. Contrario, levántate otra vez, tú puedes hacerlo. Ya viste que durante esos 5 partidos lo hiciste muy bien. Uno malo, dale, o sea, a todos nos puede pasar, al mejor jugador le pasa, entonces a ti también te va a pasar, entonces dale, tienes que seguir adelante y es una de las cosas que también yo creo que influye mucho, o sea, también la gente que tú tengas detrás Tu pareja, tu es familia. importantísimo, sí, 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 tu pareja, tus padres, yo creo que siempre el tener ese respaldo, a mí en lo particular también me ayudó muchísimo. Sí, porque además es como si te pusiera una armadura contra todos los demás mensajes, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, porque te van a llegar mensajes de que eres un no sé qué, eres el otro, así, cuando lo que te hacen ver la realidad son ellos. ¿Y cuando jugabas, veías programas deportivos? No, muy poco, muy poco por lo mismo. O Sí. sea, a veces la gente, las mismas redes, ¿no? Las mismas redes sociales, no, pues que eres un esto, eres el malo, eres así, está bien. Al final de cuentas, yo siempre le decía a mi esposa, a mi mamá, sí, el que me tira quisiera estar en mi lugar. Esa es la realidad. Él quisiera estar aquí y pues, ve, yo lo estoy disfrutando, sí, quizá a veces nos va bien, nos va mal, pero estoy en un lugar privilegiado del cual siempre lo luché y quise estar aquí. Y creo que eso es lo que hay que rescatar, el tema de lo luchaste, ¿no? Claro. Porque es el mensaje que da todos los que son profesionales en algo o especialistas en algo. El mensaje es eso, de realmente estoy luchando todos los días Sí, por conseguirlo, por destacar, por no quedarme en la media, ¿no? claro. Y hacer algo mucho más grande, sea cual sea lo que tú tienes como proyecto de Es que vida. es eso, yo creo que esa es la palabra, el lucharlo, el quererlo, el querer hacerlo siempre. Porque imagínate, yo, todas las profesiones yo creo que algo tienen que ver, ¿no? Pero en el fútbol, ¿cuántos niños o cuánta gente no quiere ser futbolista? ¿Y cuántos son los que al final Lo llegan? logran. Exacto, entonces el querer, el hacer, el dejar atrás muchas cosas. Ahorita yo creo que una de las cosas más bonitas que tengo es disfrutar a mi familia. En el fútbol a veces hay tiempos donde no los puedes disfrutar. Gente me dice, ve a hacer el curso de entrenador, métete de entrenador. Le digo, quizá yo no estoy preparado para eso, no me gusta, no tengo a lo mejor esa cualidad, ese don de poder hacerlo. Ujú. Le digo, ahorita la verdad disfruto a mi familia, a mi hijo, lo acompaño al fútbol. Te lo juro, si me invitan a un partido, no sé, del Pachuca, digo, y está un partido de mi hijo, pues obvio, prefiero ir a ver a mi hijo. O sea, ya el fútbol a lo mejor es un poco más de lado. Ahorita lo estoy disfrutando mucho con él, con mi hija también en sus actividades, con mi esposa, con mi mamá. Es una de las cosas que también te quedan, tío, en el fútbol. Yo creo que a lo mejor pues, el tiempo es corto, ¿no? Dependiendo también cómo Claro, te son vaya. carreras No sé, a lo cortas. mejor son alguien que le va bien 15 años, es una trayectoria muy buena, Sí. ya profesionalmente, del cual te digo, pues la tienes que aprovechar. Pero sí, te lo juro, ahorita llevo a lo mejor que son ya casi 3 años de que me retiré. Yo creo que no los cambio esos 3 años por nada, disfrutar a mi familia. ¿A qué edad te retiraste? A los 34. Tú Sí, dijiste ya, sí, ¿hasta ya. aquí? Yo creo que sí. Llegó el momento también en el fútbol, lo que te platicaba, Arturo, en el fútbol, pues bueno, mi último equipo es Querétaro, Ujú. donde las circunstancias también pues no se dieron, ¿no? Fue a raíz, te digo, de esta Situación etapa de la, complicada. ajá, de la bronca que se tuvo. Ujú. Y de ahí pues surgieron ya muchos problemas, donde a lo mejor también no te pagaban, pasaban X cosas donde yo decía, no las había vivido, la verdad, y menos aquí en Pachuca, donde en Claro, Pachuca me trataron como rey. como rey, la verdad, de 10 es, Sí. es al club, pues siempre lo he dicho, pues es el club que le debo todo, es el club yo creo que, pues de mis amores se podría decir, ¿no? Entonces llego a un Querétaro donde me cambia todo, donde no te tratan de esa manera. Y yo creo que también es un punto importante tratar. Yo creo que no es que te traten como jugador, sino como persona. Es una de las cosas que he entendido también en la vida, con amigos, con gente cercana que te tratan como persona, no como el quién eres. Porque a veces ahorita ya que te retiras del fútbol, pues qué te digo, ¿no? Atrás tienes según amigos
50 amigos, terminas el fútbol y ya no hay. no existen, ¿no? O sea, se queda uno o dos donde dices, mira, este sí es verdaderamente un amigo, un cuate que en momentos buenos, momentos malos, ahí están siempre contigo. Entonces te digo, son etapas bonitas de todo. Y que creo que carreras que son muy mediáticas y en las que estás siempre en el foco, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento o un artista, para la sociedad es una persona que se sube en escenario y que canta y que tiene que hacerlo lo mejor, o como alguien que se mete a una cancha y tiene que hacerlo lo mejor, y no pensamos en lo que hay cuando se bajan del escenario o se salen de la cancha. Sí, no, claro, claro. Y fíjate, también son puntos importantes. No sé, hay veces la gente llega y te pide fotos, te pide los autógrafos. Pues ahí ves que pues, lo tienes que hacer, ¿no? Poner tu cara, ahora sí que bien, La mejor cara. a la mejor cara, porque tú no sabes, a lo mejor tú estás pasando por un mal momento, la gente no sabe el momento que tú estás pasando. Como tú dices, los artistas, yo digo que el artista es más difícil que un futbolista, que un deportista, ¿no? Pero sí, te digo, tienes que poner tu mejor cara en cuanto a eso, porque bueno, la gente es feliz, a lo mejor un niño, imagínate, un niño no le puedes hacer una cara o decir, no te voy a dar una foto, no esto, no el otro, porque se le cae el ídolo. Exactamente. Y es una trascendencia gigantesca, o sea, lo que tú como Sí. figura pública y como alguien, un ídolo de alguien, porque seguro eres ídolo de mucha gente, lo importante que puede ser dar un buen mensaje para ellos, les puedes cambiar la vida, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y a mí me pasó, o sea, de chico me pasó donde me acerqué a algún jugador y no te quiso dar el autógrafo. Desde ahí, como tú dices, se cayó. O sea, ya dices, ya, o sea, sí, adentro de la cancha eres un jugadorazo, pero como persona, ¿quién eres? Y a lo mejor en ese momento yo lo agarré en sus 5 minutos, no sé, de malas o que algo tenía en ese momento. También uno no y es sabe, el juicio, ¿no? que tuviste Exacto, en el momento. Exacto, sí, cuando a lo mejor 10 les pregunto, no, es muy buena gente, es esto, es muy buena persona, pero Pasa a mí no. muchísimo. A mí me tocó ese momento donde me trató mal o donde no me quiso dar esa foto y... Fue un mal día para él. Exacto. Y un mal día para ti. Exactamente, exactamente. Sí, pero te digo, así es el deporte, así es uno como persona y como lo decimos. Yo creo que es algo, yo creo que tú también en todo lo que hacen, todos los que estamos aquí, de que siempre el que quiere hacer las cosas, te digo, va a llegar a algo grande. Fíjate que ahorita que estábamos fuera del aire hablábamos de las posiciones que de repente pueden ser de más presión o para mí algunas un poco infravaloradas. Yo creo que la posición de un contención siempre ha sido infravalorada en los equipos, para mí, por lo que he visto y por los que conozco, incluyéndote a ti. Yo te decía fuera del aire, a mí honestamente me caías mal cuando jugabas fútbol. Yo le voy a las Chivas, Sí. la verdad es que yo le voy a las Chivas, pero siempre te veía jugar y veía lo aguerrido que eres, la visión de campo que tenías y que eras ese hueso duro de roer siempre en la contención. Creo que muchas veces en la vida hacemos cosas que no nos reconocen o que no se nos reconocen tanto, pero que son trascendentales para la vida de otras personas. En tu caso, dentro de un equipo, ¿no? No, y sí, bien lo dices, mucha gente también me lo mencionaba, ¿no? A veces tú eres el que, no sé, el que recupera, el que le da al que sabe más con el balón, y a ti no te valoran eso, ¿no? Eh, Como tú lo dices, Arturo, es muy, muy, muy cierto. Y en el tema de los contenciones, pues sí, a lo mejor uno de los temas que también a mí me quedó muy marcado y que la gente siempre me dijo, sí, sí lo recuperas, lo haces bien, haces el otro, pero a ver, o sea, ¿por qué también de ti no ibas más o tirabas, que a lo mejor tienes un buen disparo? Eso te hubiera hecho crecer más. En el punto, fíjate, ya de retirado decía, sí, es cierto, y ahora se lo menciono a mi hijo. O sea, mi hijo tiene la misma posición, le digo, a ver, sí, tú haces esto, haces el otro, pero tírale. O sea, tírale, tú no sabes si a lo mejor el portero se va a equivocar, si el portero te va a dejar un rechace para otro compañero, o sea, no sabemos, pero sí es una de las cosas que a mí sí me quedó muy, muy marcado, que mucha gente sí me lo dijo. Sí, tú en tu posición lo haces, lo haces bien, pero lo puedes hacer mucho mejor, ¿no? Y mucho mejor es haciendo esto, o poniendo a lo mejor un pase filtrado, o tirando, o esto. Lo hubieras hecho y a lo mejor también otra cosa hubiera sido, hubiera cambiado pues ahora sí que tu carrera de futbolista. Claro. Pero... Pues tendrías otras características, Exacto, ¿no? O verían otras características Sí, en ti. porque sí, hay muchos contenciones que así somos. O sea, somos aguerridos, quitamos balones, los entregamos, como te digo, al que sabe. Pero sí, a ver, también, a ver, hazlo tú. Haz eso, haz el quitar un balón, haz el entregarlo. O sea, también a muchos no lo hacen. O sea, ahora sí que cada posición dentro de la cancha pues tiene
sus cosas, ¿no? Y como te lo dije yo, para mí la posición a lo mejor más difícil es la portería. Sí. Eso sí, el portero, pues, un error te puede cambiar muchísimo. El partido completamente. Exacto. También tanto como el que puede atajar todo y es el ídolo, como el que un error El héroe o se te villano, acaba. ¿no? Exactamente. Y no es lo mismo que un delantero. O sea, el delantero yo creo que tiene más a que si la mete, pues es el héroe. Tiene un margen de error más amplio, ¿no? O sea, Exacto. puede equivocarse un Sí, poquito sí, más, sí, sí, digamos. sí, pierde un balón y pues atrás todavía tienes a lo mejor a 7, 8 jugadores que te pueden corregir ese error, ¿no? A lo mejor ya fallas una jugada clave, la fallas, pero pues no pasó nada, que es lo mismo que a un portero. Que Claro. a mí me pasó, fíjate, también mucho, en el medio campo perdía muchos balones y llegaba a perder uno de los balones, terminaba en gol o Sí. terminaba cerca también. Pero sí, te digo, cada Sí, porque estabas posición tiene... adelantito de los centrales y ya. Exacto, exacto. Y eran a lo mejor 2 jugadores más y el portero. Pero sí tiene mucho que ver eso. O sea, cada posición tiene, ahora sí que sus pros y sus contras. Pero sí, yo creo que el contención es una de las posiciones que menos a lo mejor se puede tomar en cuenta, ¿no? Y que además es una de las que exige más sacrificio, ¿no? Sí, 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 estar ahí pues corriendo, metiendo. A mí al final de cuentas, fíjate, no tuve muchas lesiones dentro de mi carrera. La única fuerte que tuve, pues bueno, fue a los 30 años, 31 años, que ahí fue la fractura de peroné. Pero sí, sí tienes mucho sacrificio, el correr, el hacer. A lo mejor a mí, en mi caso, pues también el pegar, el Es lo cortar, que te iba a decir, el cargar, el ¿no? cortar, el cortar jugadas de una o cierta manera. O sea, también tienes que saber pegar, ¿no? Porque hay veces que pegas y también pues a ti pues te puedes fregar, esa es la realidad. O a la otra persona Ajá, también, ¿no? exacto. Sí, porque Al otro nunca lo va a hacer malintencionado, ¿no? O sea, Claro. no, siempre lo va a hacer de una manera, Estratégica. sí, futbolística, se podría decir ahí, para hacer las cosas que te ayuden al grupo. Claro. ¿Qué crees que te detenía a no, por ejemplo, como dices, a no tener una posición como más de creativo, a no tomar decisiones que te dejaran, sé que puedo filtrar un balón o sé que puedo ir más al frente? ¿Detectas que algo te detuvo para no hacerlo? No, 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 yo creo que fue, en el momento yo creo que volvemos a lo mismo. O sea, yo siento que con eso a lo mejor me conformé, o sea, de decir, a ver, yo quito, yo voy, yo hago esto, el otro y te entrego y así, y a lo mejor en algún momento yo llego a la zona donde puedo tirar, pero siempre yo creo que por mi mente pasaba era más eso, a ver, yo tengo que ayudar a mis defensas, también cuando el delantero la pierde, estar ahí luego para recuperar, o sea, no me enfocaba tanto en eso, o O sea, como dices, dársela al que sabe, ¿no? ajá, exactamente, y no me enfocaba tanto en decir, a ver, yo voy a ir a meter un gol o voy a hacer el otro. Cuando amigos me decían, uy, o sea, cambiaste completamente, de chico eras el que metía los goles, el que hacía, el que el otro, y ahora acá no, o sea, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vuelves a hacer ese que trataba de poner los pases filtrados, el que metía goles, el que se atrevía a hacer las cosas? Dice, imagínate, recuperando balones, metiendo goles, pases filtrados, o sea, hubiera sido un jugadorazo, ¿no? Pero te digo, por X o Y razón, no sé si era eso que me conformé a ver, yo nada más recupero y te entrego. Y se acabó. Claro. Y en eso. Ahora, yo creo que también es un tema de personalidad, ¿no? O sea, si nos ponemos a observar Sí. los perfiles de las posiciones de los jugadores, la personalidad cambia Sí, no, increíblemente entre muchísimo. un delantero, por Sí. ejemplo, o un creativo, O un central. o un central, Sí, no, ¿no? muchísimo, El central es el muchísimo. que No, el te... central, bueno, a mí es duro. sí, en mi caso me tocaron, o sea, el central siempre tú lo ves, el central es loco. O Sí, sea, los centrales son exacto. fuertes. Sí, sí, O sí. sea, yo decía, Te dan ay, miedo. Por no. ejemplo, yo veo a Sí, al de sí, Cruz sí. Azul, al que ahorita está Dita. Dita. Sí, no, no, no. Dita me da Sí, miedo. O sí, no, tú sea, te le acercas al verlo y decir, o sea, está fuertísimo, todo. Ahí me tocaron 2 jugadores en Jaguares, ajá, Ismael Fuentes, chileno, ajá, y Gandolfi, ahora entrenador de León, ajá. que decías, no, en los entrenamientos ni te le querías acercar. O sea, antes era un fútbol que a los mismos compañeros, ¿eh? ¿Ah, O sea, sí? te llegaban y te daban con todo y decirte, órale, levántate, porque si no, a la siguiente va a ser peor y no te podías quejar. También eso del fútbol ha cambiado muchísimo, pero sí, cada posición es muy cierto, ¿Y ¿eh? por qué crees que ha cambiado y ha cambiado para bien o cómo lo ves tú? Yo creo que en algunos casos ahora a los chavos les están dando como la facilidad, ¿no? De muchas cosas. Porque yo te digo, yo recuerdo en Jaguares, o sea, yo quería tener el uniforme de primera división de entrenamiento, Ujú. donde yo decía, a ver, quiero llegar a primera para que por lo menos me den la playera, porque en básicas pues no era lo mismo. Claro. En el mismo ascenso no teníamos los mismos uniformes que primera. Entonces yo creo que ahora los chavos ya desde fuerzas básicas
pues les han facilitado eso, ¿no? Ya están Decir, mira, consentidos. ajá, ten, ahí está tu uniforme, ya esto, ya es muy similar a lo que es primera división, te dan todo. Cuando acá, pues no, lo tenías que luchar y hasta que no estuvieras en primera Ganártelo. división, pues te daban ahora sí que lo mejor, pero abajo, pues nada, o sea, te cambiabas en vestidores donde los vestidores eran horribles o ni había vestidores o cosas así. Entonces yo siento que es una de las cosas que a lo mejor ahora a los chavos les han facilitado y quieras o no, pues eso también ayuda a decir, Sí, en su momento te quieres algo, forja. ajá, En si el es algo momento. importante, llega a primera división Claro. y ahora no. Y regresando al tema de las personalidades, ¿no? Hablamos de que un defensa está loco, ¿no? Por ejemplo. Hablamos de que un medio creativo es la persona que puede ser más pensante, más Sí. que tiene más calma, que puede tomar decisiones como mucho más, pues, no sé, acertadas, se Pues puede sí, decir se puede así. decir, sí, es una persona más tranquila, porque sí es cierto, o sea, sí tiene que ver mucho eso, o sea, es más Sí. pensante, más tranquilo, y la personalidad sí la ves en el vestidor, y es cierto, Exacto, sí es exacto. cierto, o sea, en un vestidor así lo ves, el delantero, pues también, o sea, hay de todo tipo, pero sí, los delanteros normalmente pues, son más tranquilos, más, no sé, más serios, y te digo, el central es así, los porteros, muchos de los porteros, hay un dicho en el fútbol, los Ajá. porteros son locos o volteados o Ok. sea, brutos, o sea, así Ajá. es como se dice. Ok. Entonces te digo, así es, ¿eh? O sea, en el vestidor el central te anda fregando, te anda haciendo, te anda pegando. O Sí. sea, sí son Por muchas ejemplo, las los personalidades. bandas, los extremos son como más acelerados, ¿no? A lo mejor, sí lo hay. Hay muchos acá que en el fútbol también se dice lagunas, o sea, así como que se les va la onda Ajá, ajá, también, o ajá. sea, también puede ser tanto los laterales, Son los como más volantes, instinto, ¿no? ajá, entonces Sí, o sí te sea, digo, corren, sí agarran tiene el que ver, balón, centran, corren y yo lo exacto, veo más por ahí. sí es más de correr, La zona exacto, central es mucho más de pensamiento, mucho sí, más de pensamiento sí lógico, más táctico, ¿no? Se podría decir el es más estar, el táctico. ver, todo eso, Sí. Y creo que sí. la personalidad de un delantero tiene mucho que ver con, sí pueden ser personas tranquilas, pero también son personas que ocupan cierto reconocimiento. Sí, no, No sé sí, si y lo yo creo que ves. también pensantes, ¿no? Sí. También, porque sí tiene mucho que ver el delantero en eso. Incluso había, no recuerdo con qué entrenador teníamos eso, donde a los delanteros les ponían mucho trabajo, o sea, fuera de cancha, ¿eh? O sea, Lógico, matemático. de vestidor, donde les ponían pantallas y les ponían trabajos más de pensar y de cosas así. Para el momento de llegar a la cancha, o sea, como estar, no sé, más despierto, más, no sé, o sea, sí se manejan completamente trabajos en cada posición. Ah, o sea, sí te entrenan diferente, por Sí, ejemplo, a sí, ti sí. como Sí, contención. o sea, depende también cada entrenador, pero sí Ujú. te digo, no recuerdo bien qué entrenador era, donde a los delanteros les ponía trabajos en vestidor o antes de partidos, donde les mostraba cosas así de pensar o cosas así. El mismo Honda Ajá, que a lo mejor ajá. ese tenía trabajos donde le ponían los números y ir viendo, no, que el 2 y buscar el número 2 en friega para ver, o sea, ya dentro de la cancha, o sea, pensar más rápido. Y Es era lo un que les jugador que decía. se veía que tenía otro ritmo. Sí, no, y súper bien y te pensaba muy Ajá. O cañón. sea, parecía que jugaba en cámara lenta, Exacto, ¿no? pero te ponía los balones a donde Donde quería. tú Y eso querías. justo le Sí. decíamos, o sea, también, a ver, ¿tú por qué haces estos trabajos? Dice, es que me ayuda al momento de yo decidir mis pases o esto, a pensar y a lo mejor La un mejor poco opción. más rápido ver qué onda. Pero Claro. sí cada posición tiene su Su chiste. chistecito. Oye, Jorge, ¿quién te puso de capitán? ¿Quién te dio el gafete de capitán? ¿Qué entrenador? Me toca con, si no mal recuerdo, creo que empezamos con Diego Alonso. Diego Alonso Con es el Diego que me Alonso. pone de capitán. Pero también, fíjate, ya me había tocado ser capitán en Jaguares. Ok. Tenía 20 años y Jackson, no sé si recuerdas, el Ajá. colombiano Jackson Jackson Martínez, no Martínez. quería, o sea, no quería ser capitán. Entonces el Él era profe, delantero, él ¿no? era delantero. El profe Cruz me habla y me dice, a ver, Jackson no quiere, ¿cómo ves? ¿Te Te la avientas rifas, sí, dice. te avientas de capitán. Le dije, profe, no, tengo 20 años, así, eso. Dice, no, pero ¿sabes por qué me aventaba? Ajá. Porque me decía, a ver, tu carácter adentro es lo que me ayuda. A de que si tú, como chavo, corres, tienes 20 años, tú corres, metes, el que tiene 30 no me puede decir que no. O sea, a ese le voy a exigir también, porque le voy a decir, a ver, este de 20 está corriendo y por eso le estoy dando el café de capitán. Tú que tienes más experiencia, tú que tienes esto, tú que tu trayectoria es esta, Lo mínimo que tienes que hacer es lo que es eso. hacen. Exacto. Entonces por eso fue que el profe me dice, a ver, aquí te voy a poner de ejemplo y por eso.
Ya después vas a ir aprendiendo muchas cosas también fuera de la cancha, donde también un capitán tiene mucho que ver, pero mientras tú me estás demostrando dentro de la cancha lo que a unos quiero que no dejen de hacer las Claro, ¿y cosas. qué se sentía ser ese ejemplo para otras personas, e incluso más grandes que tú? Fíjate, también me tocó una experiencia muy, muy, muy padre llegando a Pachuca con Calero. Ujú. Igualito, Calero me dice, burro, a ver, es que tú tienes todo para ser capitán. Cuando llego aquí tenía 23 años, creo. Me dice, tienes todo, todo para ser capitán. Y ya le pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Miguel? ¿Por qué puedo ser capitán? Ujú. Digo, no marches, o sea, yo te veo a ti que siempre has sido, pues ahora sí que el capitán todo el tiempo aquí de Pachuca, te veo la Ah, personalidad la que tú personalidad de tienes, Miguel, claro. lo que jalas a todo el grupo, lo que haces, o sea, estás cañón. O sea, no me veo como tú, Miguel. Dice, mira, lo primero es por la cancha, lo que tú haces dentro de la cancha. O sea, tú eres un ejemplo de lo que tienen que hacer todos. Ya después vuelve a lo mismo que me decía el profe. O sea, ya fuera de la cancha tú lo vas a ir conociendo, lo vas a ir agarrando, vas a tener ese, a lo mejor, o sea, bueno, a lo mejor de poder lidiar con la gente grande. A lo mejor tú tienes 23 años y al Ujú. de 30 tú le vas a poder gritar, tú le vas a poder exigir y le El vas a carácter. hacer, ajá, entonces tienes que hacer eso. Si tú lo haces de verdad, te vas a morir de la risa, me decía. A tus 23 años te vas a morir de la risa porque le vas a empezar a hablar al de 30, lo vas a guiar en el campo, a esto, te va a tener un respeto. Dice, de verdad sí fue como yo empecé. Y te digo, eso fue una de las cosas que también a mí, como que Miguel me impulsó. Claro. Dije, a ver, me está diciendo pues un güey que tiene tú una trayectoria muy cañona, que tiene campeonatos, que hizo lo que quiso aquí con Pachuca, que también fue a selección. Pues hay que Claro. hacer caso, hay que No, hacer y caso con de el esa carácter que él gente. también tenía, Sí, ¿no? sí, 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 y que sabe manejar el grupo. Entonces me dijo, eso es lo primero, vas a ver que después solo se te va a ir dando afuera. Fíjate que un término que yo manejo mucho en mis contenidos y demás es el tema de que el liderazgo tiene que ver con ser influencia. Ok, No con ser alguien que impone las cosas, sino sí, más bien sí, con ser influencia. sí, Tiene que ver con esto que me dices que te comentó sí. el profe Cruz, ¿no? Es Yo creo como, que sí. te ven a ti como ejemplo y lo único que haces es ser influencia para que las otras Lo personas den lo hagan. mejor, ¿no? Exacto, exacto. Y sí es cierto eso. También en muchos de los casos, yo puedo decir, no me llevaba mucho, o sea, sí me llevaba con los jugadores, pero casi no estaba. O sea, con los grandes no estaba, me la pasaba más con los chavos Ok. y tratabas de eso. Y eso es lo que también Miguel en algún momento me dijo. Me dice, a ver, tú a los chavos te están viendo. O sea, eres un ejemplo para ellos. Entonces tú también demuéstralo y vas a ver. Dice, al mismo tiempo los grandes lo van a ver y Ujú. también, o sea, lo van a querer hacer. Porque Sí, decir, a ver, por qué lo siguen, o por qué esto, por qué el otro. Y sí es cierto, o sea, sí es influencia eres de las influencia. cosas, exactamente. Y hablando de influencia, ¿cuál fue el entrenador que más influyó en ti, Híjole, yo en creo tu que hay liderazgo? varios, hay varios. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que en Jaguares me marcaron mucho A ver, vamos a hacer algo, dos. vamos a pausar aquí. De acuerdo al entrenador que me digas, me gustaría que nos comentes qué es lo que te dejaron o qué es lo que tú reconoces en ellos. O sea, como Sí, personas, como líderes o como entrenadores, qué es sí. lo que más puedes reconocer de cada uno. A ver, hablamos de Jaguares. De Jaguar, bueno, el profe, yo creo que ya lo mencioné, Profe de Cruz. Cruz, el profe Cruz, Ujú. fue uno de los que me marcó, ya más o menos ahí lo dije. Después en Pachuca podría ser yo creo que este, el mismo Diego Alonso. O sea, él se enfocaba mucho y yo creo que también es un ejemplo que, que él mencionaba y pues bueno, hasta donde llegó Diego. O sea, llegó a dirigir a la selección de Uruguay, Sí. dirigió creo que también en España. Sí. Y siempre lo decía. O Y sea, fueron nos decía, campeones aquí, ¿no? En sí, el sí, 15, si no fuimos me en el equivoco, 16, 16 y 16. bueno, la de CONCACAF, pero una persona que siempre te marcaba, que te decía, a ver, todo trabajo que tú hagas, hazlo al 100%. Y te lo juro, ¿eh? Con él entrenábamos, tú, si no mal recuerdo, eran 50 minutos, una hora, pero era una intensidad que todos nos quedábamos picados. O sea, picados que decías, a ver, quiero más, quiero seguir entrenando, quiero seguir haciendo esto que me gusta. Y había muchas veces con muchos entrenadores ya lo que quieres es ya irte a tu casa. Ajá. Con él no, o sea, te lo juro, eran 50 minutos, una hora donde decías, ay, güey, o sea, ¿qué onda? Pero sí decía, a ver, estos 50 minutos o todo hazlo siempre al 100%. Manéjamelo así, así, así. Entonces a mí, te digo, con él me marcaba mucho porque sí, sí nos juntaba mucho. Te digo, a pesar de que me tenía como capitán, a lo Ujú. mejor tenía todavía otros dos, tres jugadores que también pues nos apoyábamos en ellos y siempre, siempre decía, uy, es que ustedes son la cara, o sea, de todo el grupo. Si a ustedes ven que dejan de hacer algo,
el otro también lo va a dejar de hacer. Estaba Guti en esa Estaba el generación, ¿no? Guti, estaba el Chucky, Guzmán. estaba Víctor, estaba Pizarro, el mismo Conejo, o sea, y el Cone también, o sea, teniendo la trayectoria que tiene también, o sea, Diego le decía, a ver, Cone, yo sé lo que tú eres, pero también, o sea, también te ven, o sea, tú sabes que todos los chavos, pues ahora sí que para ti todos son chavos, ¿no, Cone? Sí, sí, sí. Pero sí, te están viendo, hay que hacer Claro. las cosas siempre al 100% y van a ver. Y el carácter de Diego Alonso es bastante duro, ¿no? Sí, bien, pero bien, para bien. O sea, buena persona, una sí, persona, pero muy duro. pero al final te exigía para algo, para un fin bueno, para un fin del cual todos queríamos llegar y que, pues bueno, se lograron cosas importantes con él. Fueron 2 campeonatos que se obtienen. Yo creo también uno de los que muy similar a Diego, un poco más arriba, me tocó un poco de tiempo con él el profe Almada, que también era lo que hacía. O sea, es algo muy similar, pero yo siento que el profe Almada sí es un poco más arriba que Diego en cuanto a la exigencia. Ajá, O sea, más él, presión. ajá. Entonces, siempre era tratar de decir. Hasta cuando ganaban estaba hagan enojado. todo. Sí, no, sí, ¿No? sí, exactamente. Diego a lo mejor no era así, pero el profe, pues sí lo manifestaba de esa forma. Sí. Y yo creo que el profe, pues siempre lo que buscaba era la excelencia o tratar de hacerlo, pues lo mejor posible. O sea, que él viera que, pues ahora sí que quedara satisfecho, ¿no? Pero pues muchas veces yo creo que uno, o de las pocos que conocía a los entrenadores, en el caso del profe, de Almada, de Diego, te hacen ver las cosas así, pero para mejorar. A lo mejor todavía para que digas, a ver, sí, tú piensas que diste tu 100%, pero todavía te falta. O sea, todavía puedes dar ese poquito más, no sé, ese extra que te puede llegar a hacer lo mejor y a que tú seas un jugador elite, o sea, un jugador nada más, no del montón de primera división, sino un jugador elite que Que haga pueda la aspirar a diferencia. cosas importantes. Exacto. Y Exacto, qué exacto. importantes son esos mensajes que a veces no son los más, digamos, los más cómodos o los más bellos, ¿no? De repente pueden ser Sí. mensajes que seguro te hicieron enojar en No, algún no, momento, y ¿no? muchos, Arturito, fíjate que estaban, yo creo que fue el profe Cruz, si no me recuerdo fue el profe Cruz o Pablo Marini, del cual a lo mejor eran comentarios que nada que ver, que a lo mejor tú dabas un partido muy bueno, pero te hacían sentir, oye, te faltó esto, oye, te fue lo Y otro. tú creyendo que hiciste lo mejor. Exacto, pero ellos te lo hacían para que crecieras, para que fueras todavía mucho mejor. Ahí es donde dices, ah, qué fregón, ¿no? O sea, que después te das cuenta de eso, qué padre que por parte de él, pues ellos quieren que crezcas, que seas mejor en todos los aspectos, tanto como persona, como jugador, y te están allá atrás fregando, pero no fregando en la intención de mala onda, sino de buena onda para que hagas cosas mejores y las sigas haciendo siempre al 100, o sea, que tú brilles. Y ellos, te digo, siempre marcaban eso. Pero te digo, no recuerdo bien si fue el profe o Pablo que Ajá. eso hacían. O sea, que te decían, pues Sí, yo no te estuvo vi bien, pero bien. no tan bien. Sí, claro, o sea, sí, pero te falta esto. O sea, no creas que eres el mejor o que hiciste las cosas bien. Pero sí te hacían como reflexionar eso de decir, güey, pues todavía puedo más. Sí, que no te conformaras con Sí, eso que tú creías que ya era lo lo máximo que estabas máximo, dando, ¿no? exactamente, exactamente. Y hablando de eso, entonces, vemos que los entrenadores por algo están donde están y los ponen a Sí. dirigir equipos tan importantes como en los que estuviste. Esas virtudes que tiene un entrenador en relación, no solo al liderazgo persona a persona, Ujú. sino cómo contienes y cómo manejas a todo un Sí, grupo qué difícil. Sí, qué de difícil. personalidades muy fuertes, Sí, ¿no? porque no, todos tienen personalidades diferentes, Sí. muy, muy diferentes. Ahora, voy a hacer otra pausa aquí y hablando, no sé cómo sucede en el fútbol de otros países, Sí, pero el fútbol mexicano también creo que tiene de repente muy consentidos a los jugadores en el sentido de son talentosos, tienen el talento, lo hacen muy bien, pero de repente puede haber también mucho ego dentro del mismo sistema de competencia sí. del fútbol mexicano. ¿Cómo un entrenador puede lidiar con esos egos dentro del vestidor, no? Fíjate, no voy a mencionar al entrenador, pero sí había uno que nos decía, yo no puedo tener más de 4 argentinos aquí en mi grupo, porque él decía que él sentía que le echaban a perder. Se le echaban a perder Por la el personalidad. grupo por la personalidad, exactamente. Entonces decía, a mí no me gusta, si llego a tener esto, o sea, pues no me va a servir y siento que se me va a pudrir el equipo, me va a echar a perder, o sea, todo, y ya valió. Entonces sí es muy complicado el saber manejar en ese aspecto, pues imagínate, colombianos, argentinos, el Sí, mexicano, Sudamérica prácticamente. ajá, entonces, Latinos. latinos, Y con la exactamente, sangre sí. caliente de los latinos y Sí sí, es, sí, sí. sí es muy difícil.
Entonces ahí, yo por eso también lo que digo, yo para ser entrenador, el estar aguantando a la gente o a jugadores así, porque al final nosotros como jugadores el ego que se tiene y Sí. todo, de que, pues que eres estrellita o que eres esto o que el Y otro, cuánto estás ajá, y ganando. que nadie te puede decir, nadie te puede tocar casi casi, o sea, pues es complicado, es muy, muy difícil el poder llevar a cabo un grupo donde con esa finalidad, pues todos, ¿no? Porque imagínate, donde uno, dos no estén de acuerdo, ahí te empiezan a jalar a este, al otro, y ya se convierte ya en cinco o seis, de los Una cuales, guerrilla. exacto, y ya está cañón, está muy, muy difícil llevarlo. Pues digo, siempre yo he dicho, el fútbol, más allá de lo futbolístico que es, si tú sabes llevar bien al grupo, para mí es un 70% lo que es el grupo. El éxito. El éxito, exactamente. El otro 30, 20 quizá, Es la es ya parte lo técnica. futbolístico y todo eso. Claro, Sí, fíjate que sí, sí, sí. nosotros en los contenidos que sacamos, hay algo que es como muy redundante y es un mensaje que me encanta decir, que es, somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Entonces, si tú observas a las 5 personas más Tú cercanas a ti, tienes. eres tú, Sí, ¿sí? sí, sí. Creo que en un equipo de fútbol es algo que todavía se refleja mucho más, Claro. porque justo hemos escuchado historias de vestidores que se rompen, apenas una muy Sí, reciente en Europa, ¿no? sí, sí. Y muchos vestidores que se han roto a raíz de justamente personas que no hacen ese match con los demás compañeros, ¿no? Es que es eso, al final es eso. Y yo creo que vuelves a lo mismo. En tu mismo caso, las personas que te rodean, yo creo que también es el éxito de tu vida, ¿no? Imagínate en el fútbol, o sea, para llevar a, ¿qué te gusta? 25 personas, tenerlas contentas, tenerlas en un buen estado, tenerlas, que todas jalen hacia el mismo lugar, es muy difícil. Conviviendo, compartiendo y colaborando, Sí, sí, ¿no? es muy difícil porque es la mayor parte del tiempo del día te la pasas con ellos. O sea, estás muchísimo tiempo con ellos. Con Diego, yo creo que es de las cosas que le admiro, sabía llevar muy bien el grupo. Y los asados de los Muy domingos, bien. ¿no? Sí, sí, te involucra. Es que es eso, es parte de para involucrar al Como una grupo, para familia. que estén, exactamente. Entonces digo, yo creo que es de las partes que a mí me tocaron donde eras una familia, donde todos jalaban para el mismo lado y ahí fue donde se consiguieron los campeonatos y fue con él, con Diego. Digo, con muchos, pues no, donde te digo, empiece la cadenita, donde uno, dos, tres, cuatro, Se rompe se acabó. por Sí, completo. se Y termina se todo. han visto casos, digo, hay teorías, ¿no? De que los mismos equipos hacen que incluso hacen cosas para que el entrenador ya no tenga que estar ahí Sí, sí, adentro, sí, ¿no? sí, puede pasar, digo, el mismo con Diego Alonso. Había momentos donde el cuales había jugadores que se agarraban, ¿eh? O sea, entre nosotros se agarraban a golpes, todo, pero terminaban y casi, casi terminaban abrazados. O sea, porque te calientas, también en un entrenamiento te Sí, sí, calientas sí, y sí. esto y el otro, pero al final ser el grupo todavía otra vez, a ver, ven, que esto, que el otro, ven, dale un abrazo. Y sí son muchas circunstancias de las cuales afectan, y como tú dices, ve ahorita si en Europa, en equipos grandes pasa, Sí, que en cualquier son, otro equipo. exacto, que son ahora sí que jugadores elite, que son jugadores de lo De lo mejor máximo que del hay. mundo. Sí, Claro. Ahora, regresemos al punto de tú como capitán, de que eres influencia, eres ejemplo, pero para lidiar como capitán, así como un entrenador lidia con la personalidad de los compañeros del equipo y de todas las circunstancias que suceden allá adentro, debe haber un equilibrio personal, ¿no? Debe haber un balance en tu vida personal para que tú puedas lidiar con algo más fuerte que es sí. liderar a otras personas. Ese es el principio del liderazgo. Primero yo, ¿cómo manejaste eso en tu vida Y es que personal? sí, ¿eh? Sí, llegan casos hasta, a veces, que no sé, llegabas con Juanito y decías, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? O sea, ahí te dabas cuenta, te das cuenta que a lo mejor ese Juanito tenía un problema en la casa, tenía algún problema de esto, tenía un problema del otro, y ahí es donde te das cuenta. Tú como capitán tratabas de tenerlos bien, de a ver, decir, ven, o sea, ven, ya sé, tienes este problema, trata de dejarlo a lo mejor un poco al lado, estas 3 horas de entrenamiento, vente, enfócate en nosotros, acércate, o sea, y como te digo, no nada más era yo, a veces estaba el Conejo, a veces estaba el mismo, en ese caso estaba Jara, o sea, jugadores de experiencia donde Claro. decíamos, a ver, güey, vamos a jalar a porque pues no lo vemos bien, o tiene esto o el otro, pero hay que enfocarlo, hacerlo sentir bien aquí, a lo mejor ya aquí saliendo, pues ya su problema pues, afuera es de él, Sí. pero mientras aquí tratar de que él esté bien, de que él se olvide de los problemas que él tiene Y y se como enfoca. ahí se enfoque. Entonces como capitanes tratábamos de hacer eso y también con el entrenador, porque siempre hay una constante comunicación de decir, a ver, no dejes a no dejes al otro, jálalo, si no lo ves también incluso futbolísticamente bien,
también, pues tratar de decirle, a ver, güey, pues, haz estos trabajos, nosotros te ayudamos, no sé, un delantero, decirle, a ver, güey, nosotros te echamos centros para que estés ahí, trates de corregirlo y dale, que a lo mejor no se te dé el gol, llevas 5 partidos, pero aquí estamos Porque contigo. eso sí es bien difícil, igual psicológicamente, ¿no? Pero estamos contigo y vas a ver que el siguiente partido va a caer y que a lo mejor no cae y viene otra semana donde síguelo haciendo y va a caer. O sea, es estar siempre presente con cada uno de los jugadores y entenderlo y te digo, llevarlo de la mano con el entrenador también. Y qué importante tener cerca de ti a personas que cuando estás tirado, de repente Sí, te digan... pero yo creo que eso es lo mismo. Yo creo que es la gente de afuera. En el caso la familia, porque sí me pasó muchas veces, tío, tú como capitán, sí, se te acercan los otros o los mismos compañeros o el entrenador, pero también la gente de afuera. Es muy importante la gente de afuera, de decirte, a ver, aquí estamos, somos nosotros también, somos parte de, no nada más son tus compañeros, sino nosotros para que tú estés al 100%, sí. Entonces es muy importante todo lo que configura tu familia. En mi caso sí, yo decía, pues, mi familia es la que me lleva a hacer las cosas bien o mal, o de que yo esté de buenas o esté de malas. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera como futbolista? ¿Cuál fue? ¿Cuál crees que fue? Yo creo que la lesión, ahí. La fractura. La fractura, sí. Aquí está, tío, otra vez mi esposa, no me va a dejar mentir. Yo le decía, ya no voy a regresar, o sea, ya no voy a regresar a jugar, ya no voy a ser el mismo. Que sí me costó, o sea, fueron un año en el cual volví a retomar, pues todo así que todo, ¿no? Claro. Tanto en lo futbolístico, en creértela tú mismo, en decir, o sea, ¿por qué llegaste ahí? ¿Por qué fuiste futbolista? Y yo decía, no, ya no, o sea, no soy ya ni siquiera el 50% de lo que fui exactamente. Entonces, una de las cuales a mí me marcó muchísimo. O sea, ese año me costó mucho para volver a retomar esa carrera, que a lo mejor todavía tuve, que fueron 4 años de profesional, pero sí fue un momento muy, muy complicado. ¿Cómo saliste adelante? Vuelvo a lo mismo, la familia fue la que me ayudó muchísimo. El que en ellos me decían, creérmela y decir, ¿por qué estás ahí? O sea, tú eres, o sea, si por algo estás, lo puedes volver a retomar. O sea, y siempre fue una constante de que me decían, a ver, trabaja, échale ganas, el día a día, vas a ver que, o sea, no sé, al principio que tenía que fortalecer, tenía que hacer mucho gimnasio, una de las cuales nunca me gustó el hacer gimnasio y lo tenía que hacer. Hazlo, es por tu bien, tu cuerpo lo necesita, ya después ya vuelves a lo mismo, a lo futbolístico, a la cancha. O sea, la gente que estuvo atrás yo creo que fue la que me ayudó muchísimo a salir adelante de todo esto. Y por otro lado, ¿qué es lo que más amaste de ser futbolista? ¿Lo que más disfrutabas? No, el jugar y sobre todo disfrutarlo con mi familia. A lo mejor al principio no tenía a mi esposa, no tenía a mis hijos, pero con mi mamá. Siempre el ver a mi mamá, el ver cumplir pues mi sueño, que siempre le decía, oye mamá, pues yo esto. ¿Te acuerdas? Yo creo que el ir a los entrenamientos, el de que me tenía que ir a casa de otros amigos porque muchas veces mi familia no me podía llevar a los entrenamientos. Ahí es donde decía, mira qué padre, o sea, es la recompensa que uno tiene, lo que disfruta uno. Ya después te digo, ya tienes a tu familia, el ver a tus hijos, que te acompañan, que hacen, o sea, eso es lo más padre que yo tuve o que recuerdo del fútbol. Del fútbol. Sí. ¿Qué se siente Sí. ser el ídolo de muchas personas? Porque lo fuiste o lo sigues siendo, yo creo. No, padre. Sobre todo referencia de muchos niños. No, muy padre y hasta la fecha, a lo mejor ahorita que acompaño a mi hijo, a lo mejor los mismos papás, porque ya muchos niños pues ya no te reconocen, ¿no? Porque ya tengo 3 años que me retiré, pero los mismos papás que digan, no, pues mira, él fue jugador, hizo esto, fue campeón con Pachuca, y que los niños te pidan una foto y que después digan, no, mira, sí, tú eres ¿verdad? Tú eres el que metió el gol así a tal, porque pues no metí muchos goles, pero sí dicen, esto, fuiste el de la jugada tal, todo eso, digo, es muy padre con todos los niños, con la gente que te reconozca pues lo que tú hiciste, ¿no? Lo que tú forjaste dentro de una carrera que a lo mejor, no lo digo que te cuesta, porque lo disfrutas siempre, ¿no? Te digo, es el sueño, imagínate que te paguen también por algo que a ti te gusta, que amas, que haces, pues es lo más bonito. Vamos a ese punto, porque ya estamos por terminar el podcast y hay algo que acabas de decir que me resuena muchísimo. Muchas personas viven su vida pensando que se trata de tener un empleo únicamente y de ganar dinero, que llegue la quincena y demás. Yo creo fielmente que la vida se trata de ir
por lo que amas, de ir tras tus sueños y te va a costar trabajo, pero también vas a tener grandes recompensas. Yo creo que es eso, ¿no? Bueno, yo también te lo diría a ti. Algo que amas al final de cuentas te va a dar un resultado en lo económico y en lo que sea. O sea, si tú lo amas y lo haces, ahora sí que por amor, ahí va a estar siempre el reconocimiento o algo. El resultado. Entonces, yo creo que tú lo estás diciendo, es eso, es el amor que tú le tengas a lo que haces. En este caso también yo te podría decir, ya después que tengo a mis hijos, yo creo que también lo veía por eso. El amor a ellos, el amor de decir, voy a sacar adelante a mi hijo por esto, porque esto es lo que me está dando también. O sea, es una de las cosas que yo los quiero ver crecer, que ahora a mi hijo que lo veo jugar fútbol, digo, imagínate si a mi hijo también le da eso, ¿no? Y yo lo veo, o sea, le tiene un amor al fútbol que me reflejo en él, o sea, de chiquito, platicando así con mi mamá, le digo, así era yo, mira, así eras, dice igualito, igualito, haz de cuenta, ahí te estás viendo, velo, eres tú. Es algo que si tú le entregas, digo, nada más al fútbol, a la vida, lo que sea, haciéndolo con esa pasión, con ese amor, digo, va a haber el resultado, siempre, siempre. Claro, y para cerrar esta parte me gustaría, Jorge, que me ayudes a enlistar las cosas que tú crees que son los factores importantes para que una persona sea exitosa, para que viva la vida que quiere, para que viva su sueño, porque creo que es algo que hoy estás viviendo. Viviste tu sueño como futbolista, estás viviendo tu sueño ahora como empresario, como padre de familia, y creo que sin duda al hacerlo, al llevarlo a la práctica en tu vida, tienes el mensaje correcto para que las personas también. Pues yo creo que al final de cuentas, a mí lo que me ayudó muchísimo, una de las cosas principales es yo creo que la disciplina. Disciplina es una de las cosas que a mí me llevó también al éxito y sobre todo las ganas, el querer hacer las cosas. Yo creo que esas dos para mí son las fundamentales en lo que yo he hecho. Vuelves a lo mismo también, o sea, el amor a lo que tú haces también es parte fundamental. El enfoque. El enfoque, pero sí, la disciplina y las ganas, el querer hacer las cosas, eso es lo mejor que tú puedes hacer y que yo siempre que me pregunto un niño o algo, a ver, ¿qué consejo me das? Digo, consejos no te puedo dar a lo mejor en la cancha que el pase, que esto, que el otro. El consejo que yo te doy es eso, o sea, siempre sé disciplinado y de verdad, si tú vas a ser futbolista, dale el tiempo al fútbol, dale el tiempo, las ganas y vas a ver, te va a dar un resultado siempre muy favorable. Yo creo que esas son las dos cosas. Disciplina, ganas y de manera un poco más implícita en la plática, el amor a lo que haces, ¿no? Claro. Y buscar tu sueño. Eso, es eso. Para mí es el éxito que a mí me dio, así que en lo futbolístico y pues bueno, también en lo que ahora estamos emprendiendo, también. Jorge, muy bien, pues gracias por acompañarnos No, en este podcast. Creo que me encanta que la gente que llega al podcast siempre tiene algo muy enriquecedor para las personas, de mucho valor, y creo que tu historia también inspira a muchos chicos, incluso a personas que no son tan amantes del fútbol, pero que sí pueden ir tras lo que Claro, sueñan, ¿no? sí, claro, y lo pueden lograr siempre y cuando, te digo, lo quieran y tengan esa mentalidad de hacer las cosas bien. Jorge, algo que quieras comentar, por ejemplo, ¿tienes algunos negocios? Tienes un negocio, ¿no? Invita a la gente a Bueno, que vayan ahí a tu el negocio. restaurante, el restaurante se llama Oportuno, ahí estamos en San Javier, si gustan. En Pachuca. Acá en Pachuca, exactamente. Cuando gusten, pues ahí estamos casi siempre ahí tratando de estar al pendiente por si alguien llega a ir, pues ahí nos encontrarán. Y pues bueno, también a la escuelita que tenemos, que es una escuelita de inglés que se llama Be Happy, también acá en Pachuca. Muy bien, ahí está. Los invitamos. Para que igual se vayan a tomar la foto aquí con Jorge. Ahí estaremos. Última pregunta, ¿por qué burrito? Coincide. Por mi mamá le decían, mi abuelo le decía burra, y ya después cuando llego a Jaguares, había un jugador, un argentino, que le decían el burrito Ortega. Ah, claro, sí. Entonces había un preparador físico, yo tenía el pelo largo, como él. Entonces de repente me grita, burro. Y yo dije, ay, güey, me conoce, ¿qué onda? O sea, ya sabe cómo me dicen. Y le dije, ya me le acerco, oiga, profe, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dijo burro? No, es que te parece Ariel Ortega, el burrito, que no sé qué. Sí, o sea, coincidió. O sea, ya el apodo yo creo que ya lo traía, ¿no? O sea, te digo, tanto ya de estaba, mi madre. Ya era el destino. Sí, y además sí. Yo escuché alguna vez que te decían así, lo escuché en alguna plática, por esa forma en la que cargabas con el equipo desde la contención. Ya, bueno, después ahí ya lo mencionaron y todo, pero sí, o sea, el tema fue más por mi mamá y por Ariel Ortega. Por el Muy burrito bien. Ortega. Jorge, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias también por esta invitación y sobre todo muy, muy a gusto con ustedes.
Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos, por supuesto, los que están enlazados con nosotros. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como Diego Cárdenas CIT 360, en TikTok y en Instagram, en YouTube como Comunidad CIT 360. Y Jorge, la idea de que vengan personas como tú a este podcast es para darle a la oportunidad a la gente y para que juntos cambiemos la vida de las personas, cambiemos nuestras vidas y que poco a poco vayamos haciendo un mundo mejor. Bueno. Con disciplina, con ganas, con amor a lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo... Claro. Que la gente sepa que siempre se puede conseguir lo que queremos. Así es. Así que gracias, burrito. Gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.